Entonces yo personalmente creo que esto, vamos, debería quedarle claro a todo el mundo. Debería. ¿Qué ocurra? No lo sé, pero desde luego creo que debería. Así que ya a partir de aquí cada uno que piense lo que quiera, pero yo personalmente creo que aquí se han hecho las cosas tremendamente mal y que el Madrid hace muy bien en denunciarlo, en romper la baraja, en levantarse de la mesa y en intentar hacer las cosas de otra forma. Ahora ya cada uno piensa lo que quiera, pero vamos, yo creo que aquí Fouto lo ha dejado bien claro. Y es Fouto, ¿eh? No soy yo, es Fouto. Así que bueno. Pero como de estas mamonadas vamos a tener unas cuantas más, vamos a escuchar la siguiente, que ha sido ni más ni menos que Guijarro, ¿vale? Guijarro, porque existen indicios efectivamente del Barça con Negreira, bla, 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 que va a acabar en no sé qué va a acabar, porque la verdad es que ya os lo venido comentando, que yo tengo poca confianza en que esto acabe en algo, pero bueno, vamos a escucharle para ver qué tiene que decir, porque esta mañana ha sacado vídeo al respecto. La Liga aplicó la regla de validación y encontró que en una de las sociedades involucradas tenía un capital social de solo 3.000 euros y estaba dirigida por una persona desconocida, con varios negocios de dudosa procedencia. Hubo decisiones de la primera junta directiva de Laporta y Ferran Reverter donde decidieron provisionar muchas cosas y echarle toda la culpa al amigo Bartomeu. Se metieron 500 millones en provisiones, de los cuales 200 eran muy discutibles. Esto todo lo cuenta Javier Tebas. Hay indicios suficientes para determinar que el Barcelona cometió delito de corrupción deportiva en el caso Negreira. Ojo, ¿eh? Hay indicios suficientes para determinar que el Barça cometió... Eso es la otra cosa que quería comentaros de Tebas, precisamente, ¿vale? Que era el otro titular que no se me había escapado, pero lo había dejado para justo ahora. Delito de corrupción en el caso Negreira, pero no hay evidencias de compra de árbitros y no habría descenso administrativo. La prescripción de los delitos es de 3 años. Javier Tebas no solo se despachó a gusto contra el Real Madrid, como he comentado hace un momentito. En una larga entrevista concedida a The Objective, el presidente de la Liga analizó la situación financiera del FC Barcelona, que no le ha permitido operar sin limitaciones en el mercado de fichajes debido a la normativa de control financiero de la patronal. Tebas confirmó las dudas sobre la operación de los asientos VIP que permitió otorgar la regla 1-1 al club azulgrana, aunque sin validar por parte de la Liga la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, que sí pueden jugar tras la cautelar del Consejo Superior de Deportes. Hay que aclarar bien este tema. El Barcelona recurrió a los órganos internos de la Liga porque les habíamos denegado o puesto una garantía muy elevada en esos contratos. Tenían que anticipar el 40% de los contratos en cash. En los recursos internos que presentó el Barcelona, el Comité de Control Económico de la Liga aplicó la regla de validación y encontró que una de las sociedades involucradas tenía un capital social de solo 3.000 euros y estaba dirigida por una persona desconocida con varios negocios de dudosa procedencia. Todo esto ya estaba en los escritos que presentamos. Esta sociedad tenía relación con el Barça desde mayo de 2024, así que no es algo nuevo. Hemos trasladado esta información a nuestros órganos internos y al Consejo Superior de Deportes en nuestros escritos de alegaciones. No estamos haciendo algo especial con el Consejo Superior de Deportes. Esta forma parte de nuestro proceso normal. En cuanto a por qué ha llegado el Barça a este escenario financiero, Tebas se remontó a la época de la pandemia. El Barça viene de una situación histórica complicada durante el COVID, tenían una plantilla al límite de su capacidad salarial y perdieron unos 200 millones de euros en ingresos. Sí, pero usted se lo consintió al señor Bartomeu antes de la pandemia. Ya estaban con él. ¿Qué razón tiene Guijarro aquí? ¿Qué razón? Esa situación en el límite salarial. Eso sumado a los mismos jugadores y salarios, le llevó a perder una cantidad importante de dinero en la época COVID. En la misma línea, Tebas aludió la decisión de cargar más pérdidas a la gestión de Josep María Bartomeu el verano de 2021. Luego hubo decisiones de la primera junta directiva de Joan Laporta y Ferran Reverter que decidieron provisionar muchas cosas y echarle toda la culpa al amigo Bartomeu.
Se metieron 500 millones de euros en provisiones, de los cuales 200 eran muy discutibles. Eso les ha arrastrado junto con la operación de Barça Studios. Nos han criticado a la Liga, pero el 30 de agosto presentaron una empresa, Orfeus, vinculada al máximo accionista de Mediapro, con un buen capital social y un gran patrimonio. Socios.com, con la que la mitad de España tenía acuerdos económicos, no había tenido impagos. Compraron una parte industrial al 45% de Barça Studios. No se puede decir, oiga, es que me parece que es una trampa y ya no pueden fichar. No, porque hay un Estado de Derecho y nosotros tenemos que cumplirlo. Claro, ahí es cierto que sí que se vieron maniatados, pero claro, lo que quieren asegurarse es que ahora no se la vuelvan a colar, y por eso se ha montado el revuelo que se ha montado, pero está claro, si lo dice el propio Tebas, que existen indicios de corrupción deportiva, y ahí sí que se los pueden fulminar, pero vamos, de una manera sensacional, y lógicamente el tema de Negreira por un lado, y el Barça Gate por otro, y todas estas movidas, al final tienen que tener alguna salida por alguna parte, o sea, lo que ocurre es que estamos viviendo un escenario que para mí es surrealista, teniendo en cuenta que hay un equipo con unas causas abiertas muy gordas, el Barça Gate y el tema de Negreira, y sin embargo no ha sido castigado de ninguna manera. Lógicamente la gente está esperando a que se les castigue o se les tumbe, porque obviamente no es normal que al final, como decía Florentino, que a un club que ha pagado no sé cuántos millones al número 2 de los árbitros y tal y cual, siga adelante, o sea, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Esto sí que es, en mi opinión, una auténtica sinvergonzonería, y sin embargo lo estamos viendo como si no pasara nada. Entonces yo personalmente me siento de verdad absorto a nivel de qué está ocurriendo, o sea, por qué no se hace algo al respecto, por qué de alguna manera no tienen en mi opinión, la incisividad legal como para ir a por ellos. Es que es una cosa que de verdad nadie se puede imaginar o nadie se puede creer, pero bueno, que ahí adelante siguen y de momento esto es lo que hay. Pero bueno, de el Barça Gate nos pasamos a Ramón Álvarez de Moll y lo de Negreira, que también quería escuchar su opinión, que lógicamente siempre es muy válida con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema del Barça Gate y la corrupción deportiva y todo este tipo de cosas que también llaman muchísimo la atención, ¿vale? Y luego además le vamos a escuchar ni más ni menos que comentando un poco al respecto del Bernabéu, porque ha dado una noticia, me parece que es noticia propia, no lo sé, al respecto de una inversión que se va a hacer en el estadio para mejorar el tema de los conciertos, que lógicamente sería pues una pasada, ¿no? Porque en definitiva, si tienes la opción efectivamente de poder volver a los conciertos, genial. Que no, como él mismo dice, se están haciendo eventos, ¿vale? O sea que tampoco tenemos que volvernos locos. Bueno, corrupción deportiva, vamos allá. Presentamos al que obviamente también va a hacer un repaso, yo creo, por el tema más del Barça Gate que otra cosa, pero bueno, vamos a escucharlo en cualquier caso, para que podamos situarnos un poco en lo que dice, porque en definitiva lo de Negreira y lo del Barça Gate, para mí, creo, bueno, y se te va sentencia al Barça con el caso Negreira, o sea que bueno, vamos a ver. Dice que es un club llorón, pues en su conclusión, ¿no? Sus conclusiones sobre el caso Negreira y sobre la última palanca del Barcelona, ¿no? Que esto lo voy a tocar en la segunda parte del vídeo, ¿no? Y quiero empezar con lo del Madrid. Bueno, pues nos vamos a la segunda parte directamente. Su capacidad salarial y perdieron unos 200 millones de euros en ingresos. Por tanto, bueno, pues ya veremos en qué depara esto, ¿no? Pero la pérdida de la regla 1-1 ya os dije que era una realidad muy probable, ¿no? Para los próximos meses y, bueno, pues está más en tela de juicio que nunca, ¿no? Preguntado por esa crisis del Barcelona en su momento, ¿no? Bueno, pues a partir de la pandemia, dice, el Barça viene de una situación histórica complicada. Durante el COVID tenían una plantilla al límite de su capacidad salarial y perdieron unos 200 millones de euros en ingresos. Bueno, ya os digo que estaba ya, yo creo que por encima de los límites, porque sostener esa masa salarial era imposible. Eso, sumado a los mismos jugadores y salarios, les llevó a perder una cantidad importante de dinero en la época COVID. Luego hubo decisiones de la primera junta directiva de Laporta y Ferran Reverter que decidieron provisionar muchas cosas y echarle toda la culpa al amigo Bartomeu. Se metieron 500 millones de euros en provisiones, de los cuales 200 eran muy discutibles. Eso les ha arrastrado junto con la operación de Barça Studios. Nos han criticado a la Liga, pero el 30 de agosto presentaron a una empresa Orfeus vinculada al máximo accionista de Mediapro con un buen capital social y un gran patrimonio, y socios que ya hacía negocios con otros, ¿no? Y bueno, básicamente lo que viene a decir aquí Tebas es que lo de Barça Studios, como os he explicado muchas veces, no tenían cómo decirle que no al Barcelona, aunque después se demostró que era un trapicheo, ¿no? Y que Orfeus Media y Socios.com no estaban por la labor de
Sí, aquí las cosas hay que decirlas como son. También es verdad que Tebas, claro, él no podía solamente por sospechas, ¿vale? Decir no puedo, o no puedo aceptarte. Él tenía que aceptar y luego en todo caso tenía que haberlo seguido, o hacer un seguimiento, o denunciarlo. Pero al final eso no se hizo y el Barcelona se la coló. Pero por toda la escuadra, que es lo que ha querido evitar con el tema de Olmo.